Espero una agradable clase. ¿Está bien? Bien, vamos a iniciar. Ustedes saben perfectamente, pues, ¿no? Que la civilización romana va a estar dividida en tres partes, lo que es la monarquía, la república, el imperio. La semana pasada observamos todo lo referente a la república, especialmente, pues, ¿no? Desde el inicio del golpe de Estado hacia Tarquino el Soberbio, la lucha entre patricios y plebeyos, pues, ¿no? Ahí donde vamos a ver, pues, ¿no? Que se van a dar una serie de leyes. No sé si te acordarás, la ley Olgunia, la ley Licinia, la ley Hortensia, la ley Canuleia, la ley de las 12 tablas, entre otras muchas leyes en realidad que se promulgaron en esa época, pero que justamente pues no hemos resaltado solamente las más importantes. Hemos visto la expansión romana, la conquista de la península itálica, ¿te acuerdas? La Magna Grecia contra los samnitas, etruscos tomando la ciudad de Veies, y también las guerras púnicas, pues no contra los cartaginenses, que en este caso pues van a ser tres, y al final de todo, pues no, Cartago va a ser desaparecida como ciudad, y todos sus ciudadanos serían pues relegados a la categoría de esclavos. Y el día de hoy vamos a ver lo que corresponde pues no a la crisis de la República, cómo inicia esta crisis. Bien, te hago una pregunta, empezamos haciendo una pregunta. La lucha de sociales entre patricios y plebeyos, ¿qué trajo como consecuencia? ¿Qué trajo como consecuencia las luchas sociales entre patricios y plebeyos? ¿Alguien podría responder? ¿Qué trajo consigo esta lucha? ¿Qué consecuencia trajo a nivel social? No te preocupes, María, no te preocupes. Ya estás aquí ya. ¿Qué trajo como consecuencia mmm, las luchas sociales? Ya no podían ir a prisión por deudas, ya. Bien, es una de las cosas. ¿Te acuerdas que yo te dije a un poco de equidad? Pudieron acceder a cargos políticos. Bien, al final de estas luchas sociales, ¿no es cierto? O se llama esta lucha social, ¿se pudo encontrar una igualdad ciudadana? ¿Se pudo obtener la igualdad ciudadana? No, pero te estoy hablando la igualdad ciudadana. No te estoy hablando, pues, la igualdad a nivel social, pues, ¿no? Que es muy diferente, ¿no? Lógicamente, pues, ¿no? Cuando hablamos de la igualdad ciudadana, estamos hablando de que todos los ciudadanos son iguales, en el aspecto, pues, ¿no? De derechos, de leyes, de cargos, de acceso a la política. O sea, ¿fueron en realidad iguales llegando a un punto en el siglo III? ¿Qué dicen ustedes? ¿Llegaron a ser iguales? ¿Llegaron a ser eh, mm, una sociedad parametrada, se podría decir, con los mismos derechos y deberes? Sí. Sí fue, sí llegó a realizarse eso. ¿Está bien? Pero eso también trajo problemas. ¿Qué problemas? Que aunque haya pues una igualdad ciudadana, aparezca lo que es una rivalidad política. ¿Qué quiere decir esto? Aparecen dos grupos políticos, grupos porque no son partidos, no están constituidos como partidos. No sé si recordarás, aparecen los llamados populares y los llamados optimates. ¿Alguna vez has escuchado sobre estos dos términos, optimates y populares? De repente no, de repente sí, ¿cierto? ¿A qué se refiere con ellos? Que plebeyos y patricios a nivel ciudadano, pues ya en cierta forma consiguieron gran parte de igualdad, gran parte de una igualdad, ¿saben? Entonces lo único que faltaba era en cierta forma pues que apareciera el aspecto, bueno, el aspecto social, que sean iguales, todas esas cuestiones. Y lo que va a aparecer a raíz de eso, pues va a ser los patricios y plebeyos van a formar grupos políticos, entre ellos pues no los llamados populares y optimates. ¿Quiénes son los optimates? Empezamos por ellos. Son el grupo político que ve el beneficio personal, el beneficio particular. Notoriamente, pues, o coincidentemente está asociado, pues, ¿no? A una rama patricia, a una rama noble. Mientras que los populares, supone que son los muchos, ¿no es cierto?
son esa facción política que está asociada a los plebeyos, que ven pues el sentido común, el bien común, se podría decir. Entonces, a raíz de eso se dan pues las luchas entre patricios, bueno, se va a transformar la lucha de patricios y plebeyos ya no en una lucha social, en una lucha por encontrar igualdad, sino más bien una lucha por decidir la política, cómo va a dirigirse Roma en esos tiempos. Bien, te hago otra pregunta. Ese es el aspecto político. El aspecto social, ¿qué sucede? La guerra de conquista o de expansión romana, ¿qué trajo como consecuencia a nivel social? ¿Alguien me podría decir qué trajo como consecuencia a nivel social? ¿Alguien? Vamos, vamos, chicos, vamos, no se duerman. ¿Qué trajo como consecuencia a nivel social? ¿Saben o no saben? ¿Tienen una idea que puede traer como consecuencia? Nadie. ¿En qué época estamos, profe? Estamos en la época de la crisis de la República. ¿Qué trajo como consecuencia las guerras? Nada. Las guerras, ¿qué se movilizan en las guerras? Ejércitos, muy bien. ¿Y los ejércitos están conformados de qué? De masas de gente, muy bien, excelente. ¿Y la gente proviene de dónde crees? No, te estás adelantando mucho, Ernesto. Te estás adelantando, te estás adelantando un poquito. Vamos a ir paso por paso, ¿está bien? La guerra produce ejércitos, ¿no es cierto? Moviliza ejércitos, disculpa. Y estos ejércitos son masa de gente. Masa de gente proveniente de qué sector? Del sector agropecuario, ¿no es cierto? Que es el gran grueso. También trae consigo del sector patricio. Ahora, si la guerra moviliza a esas personas, ¿qué produce eso? Produce pues una escasez. ¿Una escasez de qué? De mano de obra. ¿Está bien? Que trae consigo pues un decaimiento de lo que vendría a ser pues la economía romana. ¿Y qué produce un decaimiento de la economía romana? Pobreza. ¿Entiendes? O sea, la expansión romana, pues te lo han dicho de una manera, pues muy bonita, ¿no? Donde trajo consigo, pues, una expansión territorial bastante grande. Pero, pues, si nosotros lo vemos, cómo afectó esta guerra a Roma, te vas a dar cuenta, pues, el inicio o la génesis de la crisis de la República. ¿Por qué razón? Porque justamente, como te estoy explicando, los ejércitos provienen de las masas de gente provenientes del campo, de la ciudad también, lógicamente. Entonces, esto trae consigo pues un decaimiento de la mano de obra y a la vez pues trae consigo una pobreza. Ahora, hay que ver también, ese es el aspecto negativo, hay que ver el aspecto positivo. Las guerras traen algo también. O sea, sacan algo de un territorio, pero traen beneficios. ¿Qué beneficios pueden traer una guerra? En la época antigua, ¿qué beneficios puede traer esta guerra o este conjunto de guerras? ¿Qué beneficios puede traer? Hay algo que estás olvidando. Época antigua. ¿Cuál es el sistema económico más habitual que hay? Obtener esclavos. Excelente, muy bien. Obtienen esclavos. Ahora, ese es en el aspecto social, ¿no es cierto? Oh, profe, obtienen nueva mano de obra gratis, ¿no es cierto? Lógicamente porque los esclavos solo necesitan pan y agua y una pequeña remuneración, porque eso sí, a los esclavos se les pagaba también, ¿no? Eso dependía de cada dueño también. Pero ¿qué sucedía? Traen esclavos, ¿no es cierto? Esos esclavos se los llevan a Italia en gran mayoría porque es el foco principal de qué? Del Roma. Entonces, cuando llegan a Italia, estos esclavos son vendidos al por mayor, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que sucede? Te dije de dónde provenían estas masas de gente? Habitualmente, ¿de dónde provenían? La masa de gente pues, que conformaban los ejércitos. ¿De dónde provenían?
del pueblo, ¿no es cierto? Ahora, del campo, que era mano de obra, ¿no es cierto? Eran jornaleros, ¿no es cierto? Algunos pequeños hacendados o pequeños agricultores, ¿no es cierto? Entonces, cuando viene la mano de obra esclava, ¿no es cierto? Llega a Italia, y cuando llega también la masa de gente, pues que viene lógicamente del ejército, muy ofuscado y con ganas de seguir trabajando, se encuentran con una nueva competencia, que son los esclavos. Al llevar y encontrar esta nueva competencia, ¿qué produce? Pues que la mano de obra jornalera, en cierta forma, de estas personas que llegan del ejército, pues llegan de servir, se encuentran con un panorama en la cual no tienen trabajo, en la cual no tienen pues la forma suficiente de mantener a sus familias. Y ya no hay ejército que les pueda pagar porque las guerras se están acabando, ya no hay muchas guerras como antes, pues ya no hay ejércitos. Entonces, ¿qué es lo que empieza a suceder? Empieza a haber pobreza, empieza a haber hambruna. Roma, después de la expansión de la República, empieza a tener una crisis severa. Es por eso que una de las razones por las que Cartago fue en cierta forma, pues, borrada del mapa, fue por esa cuestión. Roma estuvo en crisis, mientras que Cartago estaba floreciendo. Por eso, pues, hay todavía esa noción de decir, pues, cuando los romanos entraron a Cartago, echaron sal a la tierra. ¿Para qué? Para que no quisiera nada en esos lugares. Porque tenían miedo, porque en Roma había una crisis social, una crisis económica. Bien. Y último punto. La guerra también produce, aparte de esclavos, a nivel territorial, produce algo o te brinda algo. ¿Cuál crees que es eso? Hay algo que te brinda la guerra a nivel territorial. Está fácil, está claro, pero no. Ganancia de territorios, el llamado ager publics, ¿no es cierto? En las tierras públicas. Ahora, en Roma había diferentes tierras, ager publics, ager particulis, o bueno, diferentes tierras muy importantes, pero el ager publics era la única especie de tierra que podía ser, ¿qué cosa? Podía ser repartida. Así como dice Ernesto, influencia a otros dominios. Sí, lógicamente, pues, ¿no? Esa es la ganancia de territorios, la ganancia de ayer publics. Ahora, este ayer publics, como bien te dije, pues, tiene la capacidad de poder repartirse. Esto se tuvo que haber repartido entre el ejército o entre los pequeños hacendados o pequeños campesinos. Pero, ¿qué sucede en Roma? Lo que sucede, pues, es como sucede en muchos lugares, una corrupción. ¿Está bien? Corrupción, y esto va a caer, estas tierras van a caer en manos de los que estaban en el Senado, especialmente de los patricios. ¿Está bien? Y porque justamente pues tenían pues influencia política, influencia social, y esto pues todas estas tierras cayeron en sus manos, hegemonizando y monopolizando estas tierras, creando así grandes granjas, grandes haciendas, ¿no es cierto? Grandes latifundios que pueden pasar o sobrepasar, pues, ¿no? Los 200 o 200 a 300 hectáreas por familia o por persona. Lógicamente una barbaridad, que trae como consecuencia, pues, que Roma siga estando en crisis. Entonces, a eso nosotros nos referimos cuando hablamos crisis de la República, porque normalmente nosotros pensamos, ya, profe, crisis de la República, los triunviratos, las guerras civiles, pero en realidad, ¿cómo se origina eso? Se origina a raíz de todo lo que te estoy explicando ahora. Vamos a ver por qué. Mira, repito nada más. Las reformas de los hermanos Graco. Dos patricios muy importantes que tienen conexiones con plebeyos, Tiberio y Cayo Graco. Los dos van a hacer reformas no porque les importara en cierta forma el pueblo, sino para ganar influencia política. Cayo y Tiberio eran hermanos provenientes de patricias plebeyas, disculpa, familias patricias. ¿Está bien? Esto que trajo consigo, que ellos renunciaran a este título patricio para volverse plebeyo. Y tú dirás, profe, ¿cómo puede renunciar? Porque la única diferencia en esos tiempos, en el siglo III, ya no era pues el de beneficios, el de ser considerado ciudadano, no.
Sino ahora pues la única diferencia es que hay cargos especiales para patricios y cargos especiales para plebeyos. Entre ellos hay un cargo muy importante en la clase social plebeya, no sé si recordarás, una especie de cargo magistrado, que tiene derecho a veto a diferentes decisiones que puedan aquejar o puedan pues problematizar una situación. ¿Te acuerdas cuál es ese cargo? Cargo netamente plebeyo. ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie? Uy, uy, pues se olvidaron. Cargo magistrado, netamente plebeyo. ¿Alguien? ¿Se acuerda? ¿Nadie? Parece que no. El cargo al cual me estoy refiriendo, chicos, es el cargo de tribuno de plebe. El cargo de tribuno. ¿Qué quiere decir esto? Que estos señores renunciarán a su cargo patricio, a su título patricio, para poder formar parte de los plebeyos y con ello acceder a una magistratura muy importante en esa época, que era el cargo de magistrado, que tenía pues la categoría de plebiscito, que tenía la categoría de veto, en cierta forma. Entonces, ¿cuál es su objetivo de ellos? Ganar influencia política y con ello pues empezar una carrera, ¿no es cierto? Para eso pues tienen que acabar con lo que los plebeyos le demandan. ¿Y cuáles son los que los plebeyos le demandan? Acabar con los problemas sociales de qué? De Roma. ¿Y cuáles son los problemas sociales de Roma? La desigualdad de ganancia de tierras, la pobreza y la falta de empleo, la falta de trabajo. Entonces lo que van a hacer estos señores es realizar reformas para poder solucionar estos problemas siendo magistrados. ¿Está bien? La primera reforma será la llamada reforma agraria o ley agrícola, en la cual pues nuestro amigo Tiberio va a iniciar un recorte. ¿Qué quiere decir ley agrícola, reforma agraria? Lo que va a hacer Tiberio es, en cierta forma, pues no, limitar la cantidad de tierras que pueda tener una persona. Una persona en Roma tenía pues como te dije, más de 200 hectáreas. Ahora lo que va a hacer Tiberio es recortar pues a unos 125, 120 hectáreas por persona. ¿Qué traería consigo esto? Traería consigo que el excedente de estas tierras sean repartidas entre, pues, entre los plebeyos y puedan ser pues cada uno sustentable, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser la ley agrícola. Lastimosamente, Tiberio, por ir en contra de los deseos senatoriales, pues no, porque los senadores eran los que tenían estas tierras en su gran mayoría, pues va a ser asesinado junto a varios de sus partidarios. ¿Está bien? Luego entra Cayo, que es su hermano. Él sí va a aprobar pues la ley agrícola de nuevo y además pues va a traer consigo la llamada ley frumentaria. ¿Está bien? Que es la ley por la cual pues el trigo no es dado gratis, como suele malinterpretarse, sino más bien el trigo, en este caso pues la ley frumentaria dice que el trigo tiene que ser vendido a un precio menor que en el mercado. Es decir, pues si en el trigo el mercado costaba pues sus, no sé, 4 soles, 5 soles por unidad o por algo por el estilo, ahora pues tiene que bajar menos a lo que es. Y cada persona tiene acceso a esto. Cayo va también a aprobar esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es muy importante. Aquí Cayo va a ser así, subsidiado, es un subsidio, por eso le puse ahí subsidio, ¿está bien? Ahora, lo que sucede con Cayo es algo muy importante, igual que su hermano, que era pues que los dos van a ser asesinados por ir en contra de los deseos senatoriales, que en ese momento estaban pues controlando Roma. Ahora, hay otra cuestión que rescatamos de los hermanos Graco, que es parte de la crisis de la República, que no te he dicho hasta ahora, ¿no? Si yo te pregunto a ti, oye, los cargos de cónsul, pretor, censor, edil, cuestor, tribuno,
Eran cargos magistrados que tenían características. ¿Cuáles eran las principales características de estas magistraturas que puedes observar? ¿Cuáles eran las características principales, se podría decir? ¿Alguien? ¿Nadie? Las magistraturas eran para siempre, se escogían y eran por de vitalicias. Ahí está, eran renovables, ¿no es cierto? Eran, pues, como te dice, temporales. Muy bien. Eran ejercidos, pues, podría variar, pues, Ernesto, ¿no? Como un año, 6 meses, un año y medio. Normalmente siempre era un año. El cargo de dictador era así, pues, de 6 meses, pero era un cargo extraordinario. Bien, temporales, una primera característica. Los cargos magistrados eran individuales, o sea, una persona podía obtener un cargo solamente, es decir, había un cónsul solamente en un año, había un tribunado en un año, había un pretor en un año, así, ¿eran de esa forma? ¿O eran colectivos? ¿Qué creen que era? Así es, eran colectivos, pues no se podría decir que eran en grupos de pares. Es decir, el cónsul, había dos cónsules, muy bien. No habían solamente dos pretores, habían 10. Habían tribunados, también 10. Entonces te das cuenta que no solamente una persona ejercía un solo magistrado, sino varias ejercían las magistraturas. A eso se le llama, pues, la categoría de colegiados. ¿Está bien? El poder no cae o recae en una sola persona, sino más bien recae en grupos de pares. ¿Entiendes? Muy bien. Y hay otra característica que no te dije la semana pasada, pero se sobreentendía, ¿no? Que era, pues, que los cargos magistrados no eran reelegibles. ¿Qué quiere decir esto? Que al igual pues que nosotros tenemos el cargo de presidente, no se podían reelegir estando en el poder, ¿no es cierto? O sí se podía reelegir. ¿Qué crees? No se podía reelegir, pues chicos. No se podían reelegir. Profe, ¿por qué nos explica esto? ¿Por qué retrocedemos mucho tiempo? Porque junto a los problemas que produce la expansión de Roma, aparece un nuevo problema, que es que los políticos romanos tratan de reelegirse. ¿Y quién es el primero que trata de reelegirse, profe? ¿O quiénes son los primeros que tratan de reelegirse? Aquí están, los llamados hermanos Graco, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, pues, que justamente estos señores de acá se van a, o en el caso de Tiberio, va a tratar de reelegirse. En el caso de Cayo, se reelige en realidad. ¿Está bien? Y esto rompe en cierta forma con lo que naturalmente pues conocíamos como características principales de los magistrados, de las magistraturas. Ese va a ser un problema más que la República va a añadir al caso político, porque la reelección no era parte de eso. Y es así como después de los hermanos Graco, cada personaje político va a tratar de reelegirse o va a tratar de ganar un cargo político, un cargo magistrado. ¿Está bien? Ahora, va a pasar un poco de tiempo, ¿no es cierto? Hasta que va a aparecer nuestro amigo Mario, que es la cúspide de todo el rompimiento de las costumbres romanas. Porque bien decía, profe, pero Cayo era popular, pero profe, Cayo era una persona ya mucho, muy anciana que trajo consigo bastantes cosas a Roma, sí, no lo niego. Pero al hacer eso, pues transgredió demasiadas normas, demasiadas costumbres. Una de ellas, pues, la de Cayo, es la reelección. ¿Cómo es esto? Cayo se reelige más de 6 veces, llegando a ser reelegido 7 veces cónsul. Oye, ¿te das cuenta, pues, que Cayo representa en cierta forma, pues, una reelección excesiva, ya un concentramiento de poder para una futura dictadura en realidad? Lo bueno de este señor es que muere, pues, ¿no?
pero son 7 veces en las cuales va a ser elegido nada más y nada menos que cónsul. ¿Esto qué trae consecuencia? Trae consecuencia que durante sus gobiernos promulgue lo que es pues algunas leyes o en algunos casos pues no medidas que vayan acompañando a su carácter. ¿Entre ellas cuáles? Algo que dijo Ernesto. Ernesto, ¿te acuerdas qué es lo que dijiste anteriormente? ¿Qué es lo que dijiste anteriormente sobre nuestro amigo Mario? Profesionalizó la Armada. Muy bien, excelente, ahí está. Sí, profesionalizó, o mejor dicho, creó el primer ejército profesional de Roma. Antes de Mario existían levas. Las levas son, pues, no, campesinos que agarran lo que tienen, ¿no es cierto? Una pequeña espada de repente antigua familiar, un pequeño escudo, una masa o algo, lo que tengan, pues, ¿no? Y van a la guerra, ¿no es cierto? Tienen que comprarse su armadura, tienen que comprarse su espada, su casco, tienen que ir, pues, todo. Obviamente, pues, no todos van a ir de esa forma, pues, por esa razón es que Roma estaba dividida también por tribus, estaba dividida por personas que tengan. Por ejemplo, en el ejército romano antiguo, habían personas que solo iban con su ropa y tenían una onda. Una onda tenían, una onda, que era la única arma que podían poseer. Esas personas que tenían escasos recursos, ¿ah? Que a justo se podían mantener pues ellos mismos, entonces no tenían nada, entonces se les daba una onda para que lanzaran mientras estaban en guerra. Otros, pues, no, que tenían mucho dinero, como los patricios, simplemente, pues, se compraban una gran armadura, un gran peto, un gran casco y todo eso. Entonces, te das cuenta que el ejército era desigual. Entonces, lo que va a hacer Cayo Mario es profesionalizar. ¿Cómo profesionalizar esta armada? ¿Cómo profesionalizar este ejército? Muy fácil. Antes, las personas se tenían que subsanar sus propias herramientas para la guerra, sus propias armas. Ahora lo que va a hacer Cayo es que el Estado romano subsane, cosa, las armas, para que así todos estén parejos y un ejército pues se vea completamente homogéneo y lógicamente más fuerte. Eso es lo que va a hacer en cierta forma Cayo. Ahora, Cayo cuando realiza esto, pues va a traer como consecuencia también algo bastante, muy en contra de las costumbres también romanas. ¿Cuál es la consecuencia que trae consigo la profesionalización del ejército? Que justamente, pues, este ejército sea, ¿cómo te puedo decir? Ya no estacional. Es decir, que vengan aquí, que vengan cada vez que hay guerra, o que se forme cada vez que hay guerra. Si no, bien el ejército se va a volver habitual. Se va a volver pues netamente un ejército profesional con el cual el que va a tener el poder de mandar estos ejércitos van a ser los generales. Es decir, el ejército ya no se disuelve porque ya no son levas, sino son netamente ejércitos profesionales. Entonces lo que va a producir este ejército ponga a alguien como su líder, en este caso, pues generales. Eso trae como consecuencia lo que nosotros conocemos como el caudillismo romano, que es pues uno de los males que va a romper Roma o a romper la República. Porque después de aquí vamos a ver pues no lo que es caudillos. Eso también producto de algo que Mario instauró. ¿Y cuál es lo que Mario instauró? Pues esa tradición de escoger a personas que hayan tenido prestigio militar, así como lo escuchas. Si antes las magistraturas eran pues escogidos entre todas las personas, ahora pues la mentalidad del romano con Mario pues va a decir, oye, este personaje es bueno porque tiene laureles militares, porque tiene, ¿qué cosa? Prestigio militar. Entonces lo vamos a seguir escogiendo. Y por esa razón, aunque no esté en la ley, éticamente o moralmente, pues, para acceder a los cargos de
magistrados, se necesitaba un requisito, que es, ¿qué cosa? El prestigio militar. Todavía seguía la crisis, de allí la necesidad de Mario de reforzar su objetivo para la conquista. Lógicamente, Mario realiza este ejército profesional porque Roma está en plena expansión. Y como te dije, mira, ¿qué cosa es necesario para tener un espacio en la política? ¿Qué cosa es necesario? Habla, ¿qué cosa es necesario para poder tener un espacio en la política? Acabo de decirlo un poco, hace unos minutos, hace unos segundos en realidad. ¿Qué se necesita? Prestigio militar. Muy bien, excelente. Se necesita prestigio militar. ¿Y cómo se obtiene ese prestigio militar? Pues tú lo has dicho, Ernesto, la conquista. Por esa razón es que Roma, o sus generales, mejor dicho, necesitaban expandirse, porque necesitaban tener un aspecto político. O sea, la crisis de Roma en el aspecto social, en el aspecto económico, bueno, y acá todavía salían de una guerra, la guerra social, la guerra pues entre los aliados de Roma y de Roma propiamente dicho, porque justamente querían la ciudadanía. Tras esta guerra social que va a producirse, pues se va a dar como consecuencia la ciudadanía para toda la península itálica, solo península itálica nada más. ¿Está bien? Entonces, ahí podemos ver, pues, ¿no? De que hay todavía una crisis, se está mostrando una crisis, porque hay un poco de desempleo, porque hay un poco, pues, falta tierras, entonces necesitan de expandirse. ¿Está bien? Ahora, hay que saber también, pues, ¿no? Que estos dos personajes que vamos a ver en esta primera guerra civil tienen una característica muy importante, que pertenecen a las facciones políticas, a los grupos políticos que hay en esa época. ¿Cuáles son esos grupos políticos? ¿Cuáles son esos grupos políticos? Uy, ¿te olvidaste? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles son esos grupos políticos con los cuales nos estamos... ahí está, muy bien, Megan, excelente. Los llamados optimates y los llamados populares. En este caso, el propio Mario, el que crea, el que refuerza el ejército profesional, pues no, bueno, crea el primer ejército profesional de Roma, es de facción popular. Él es, en cierta forma, no patricio, plebeyo en realidad, y eso trae consigo, pues, que el Senado en ese momento, pues, al ver que Mario está agrupando demasiados poderes, está viendo demasiado poder en la mano de Mario, y con ello pues una facción política que está detrás de ello, y además Mario está con un prestigio militar que para la época romana era algo esencial, pues esto pues al Senado le va a parecer muy pero muy peligroso. Y esto va a traer como consecuencia pues que cuando Mario pida ir o pida el generalato de de una guerra, que es en este caso pues la guerra contra Mitridates en Asia, simplemente se le sea negado y más bien el Senado de esta guerra pues a un patricio que no era novato, pero tampoco era tan experimentado como Mario. En este caso estamos hablando de Sila, ¿está bien? Sila en ese momento pues va a realizar pues o se le va a encomendar esta tarea. Ahora, ¿cómo surge esta primera guerra civil? Muy fácil. Surge por se podría decir, pues, no, la humillación del Senado hacia Mario. Y es lo que Mario, pues, al ver que otros, bueno, Mario en ese momento estaba viejo, ya no era tan joven, no era tampoco ni adulto, o sea, ya estaba anciana en realidad, ya te pasaba los 50 años y ya pusieron como excusa su edad, ¿cierto? Mario se siente humillado, junto a varios que estaban atrás de él, pues no populares, también van a incentivar a que Mario tome las armas para tomar Roma, pues no es cierto. Y lo que hace Mario es justamente pues iniciar esta primera guerra civil. Ahora, Mario muere en el proceso, Mario no termina esta primera guerra civil, Mario fallece. Y el que va a tomar la batuta pues son su segundo al mando, sus alternos, pues no.
Y esto pues va a producir que se dé que cuando Sila se entere de que Roma está en peligro, pues pase con todo su ejército, todas sus legiones y vaya en dirección hacia Roma, pues pasando, como después haría César, pues no pasando el Rubicón, pasando las fronteras naturales de Roma y tomando Roma a la fuerza, y justamente pues en la batalla de Porta Colina se da el fin de esta primera guerra civil. Como producto de esta primera guerra civil, pues te da la nada más y nada menos conocida dictadura de Sila, en el cual pues no se va a consolidar el poder aristocrático. ¿Cómo es esto? ¿Qué es lo que hace Sila? Sila hace las llamadas proscripciones. Tú dirás, y profe, ¿qué son las proscripciones? Las proscripciones son la persecución y el decomiso de tierras y dinero de populares. En este caso, pues Sila, de una facción patricia, va a ir en contra de los populares, de lo que apoyaron a Mario y a sus aliados, pues, ¿no? Y les va a quitar sus tierras, le va a quitar sus títulos, le va a quitar su dinero. A eso nosotros conocemos como las proscripciones de Sila. ¿Qué más? Reformas políticas. El incremento del número de senadores, creo que pasa de 600 a 900 senadores. Requisitos para obtener cargos magistrados, como el caso pues de haber ejercido algún cargo anterior durante un periodo de años para recién realizar pues este cargo, ¿no? Como el consulado, por ejemplo, pues, ¿no? Y algunos requisitos también para lo que es la reelección. ¿Está bien? Todo eso va a consolidar el poder aristocrático o el poder patricio o el poder optimático, pues, ¿no? Durante esta época los populares van a perder gran poder y esto va a traer consigo pues de que Roma sea en cierta forma durante un tiempo gobernado por los patricios. ¿Está bien? Hasta aquí, chicos. ¿Alguna preguntita que quieras realizar? Pregunta, no hay ningún problema. A ver, vamos, dudas que tengas hasta aquí. Aquí empieza ya el problema de Roma que se va a añadir al conjunto de problemas que ya tenía anteriormente. Así que Roma en ese momento ya empieza un periodo de crisis, pues eso se le llama la crisis de la República. ¿Está bien? Profe, mi se cortó. No entendí bien quiénes eran optimates y populares. Bien, los optimates es esencialmente los patricios, ¿está bien? Y los populares son los plebeyos. Hay casos, como los hermanos Graco, que hay pues populares que son patricios, ¿está bien? ¿Y cuál es la cuestión? ¿Cuál es la doctrina con la cual profesan cada uno? Los optimates pues son esas personas que quieren obtener el beneficio particular, ¿está bien? Es decir, son senadores patricios que como son muy pocos o son muy, y tienen una influencia política muy grande, solo requieren pues no de beneficios particulares, ¿no? Yo quiero estas tierras, yo quiero este mando y me lo da, me lo da, me lo da. Mientras que los populares más bien pues quieren algo en común porque como dicen pues no, son muchos, ¿está bien? Entonces allí se puede ver una diferencia muy grande entre populares y patricios, netamente, pues, ¿no? O algunos son, los optimates, pues, no son los que quieren beneficios particulares, y los populares son pues, los que quieren beneficio mutuo. Como la derecha y la izquierda. Sí, si lo pones de esa forma, podría ser, ¿está bien? Creo que es más como pueblos y políticos. Sí, también, así es. ¿Está bien? Pero justamente por eso te digo, no confundas. Cuando hablas de optimates y populares, normalmente pues se dice, ya, pues optimates patricios y populares plebeyos. En cierta forma es correcto, pero han habido patricios que han renunciado a ese título para poder obtener, ser considerado plebeyo y con ello pues tener cargos plebeyos y pertenecer también a los populares. Hay que entender eso también, hay que entender y tener en consideración. Ahora, estamos en una época en donde patricios y plebeyos ya no tienen tantas desigualdades. ¿Está bien? Estamos en una época que ya se aprobaron la ley Licinia, la ley Hortensia, la ley Olgunia, la ley Canuleia, ¿no es cierto? Leyes que ya dan una igualdad jurídica, política y social a los plebeyos.
¿Está bien? Entonces, y estamos en esa época donde se han dado todo esto. Entonces, la única diferencia ya aquí es perteneces a uno u otro. ¿Está bien? ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Preguntitas? ¿Alguien más? ¿Algunas preguntas que quieras realizar? ¿Todo queda claro? ¿Seguro? ¿No estás con colapso? ¿De repente ya estás tirando lengua? ¿Todo bien? Bien, excelente. Continuamos entonces. De ahí pasamos al primer triunvirato. El primer triunvirato, veamos. Este es lo que en cierta forma me gusta un poquito más. Mira, el primer triunvirato, o bueno, para explicar rapidito, ¿ya? El triunvirato es un gobierno de 3 personas. Un gobierno que 3 personas comandan el poder. Han habido triunviratos en toda la historia. El más conocido es el de Julio César, Pompeyo y Crasa, en realidad. Pero en la historia ha habido bastantes. Hasta en el Perú han habido triunviratos. ¿Está bien? Así que es algo habitual, es una forma política en realidad. ¿Está bien? Ahora, en Roma va a empezar pues este primer triunvirato, este gobierno de 3 personas, en base a estos tres individuos, Julio César, Pompeyo y Craso. Ahora, vamos a empezar con el segundo, Pompeyo. Neo Pompeyo. Neo Pompeyo era un general muy importante de Roma, había luchado en la batalla, en la guerra social, había luchado también pues, contra los piratas de Asia, había luchado con Sartorio en Hispania, y todo esto había traído consigo un prestigio militar. Ahora, yo te había dicho, el prestigio militar, ¿qué trae como consecuencia? A ver si me has entendido, ¿eh? ¿Qué trae como consecuencia el prestigio militar? Poder político, ¿no es cierto? Poder ascender en la política. Muy bien, influencia política. Entonces lo que hace Pompeyo, perteneciente también a la facción Octimate, pues va a tener todo este prestigio y va a ir al Senado y al Senado le va a pedir ¿qué cosa? Tierras. Así es, como lo escuchas, le va a pedir tierras. ¿Tierras para qué? Para los llamados veteranis. ¿Quiénes son los veteranis? Pues son sus soldados que le han acompañado en todas estas campañas. Ahora, yo te había dicho que Mario realiza lo que es pues un ejército profesional y con ello se crea pues un ejército permanente, ¿no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Se crea un ejército permanente. Mario apoya pues no un ejército profesional y con ello se crea un ejército permanente. Ahora, ese ejército permanente, ¿a quién le tiene lealtad? ¿A la República Romana o al caudillo? Al caudillo, muy bien. ¿Por qué? Porque el caudillo es considerado una especie de padre para sus soldados. Una especie de padre para sus soldados. ¿Por qué, profe? Porque el caudillo le da su dinero, ¿no es cierto? Le da mujeres, ¿no es cierto? Le da tierras y los protege. ¿Has visto? Por eso el soldado le retribuye con lealtad y lo considera un padre. Esa era la forma correcta. Por eso los generales están ganando bastante importancia. Ahora, volvamos a Pompeyo. Pompeyo pide tierras. ¿Para quién? Para los llamados veteranis. ¿Y los veteranis qué son? Son soldados veteranos, su propio nombre lo dice. Tierras para ellos. ¿Y cómo consideran el soldado a Pompeyo? Pues su padre. Entonces Pompeyo tiene que retribuir a estos soldados, pues, notoriamente lo que ellos están pidiendo. ¿Y qué es lo que piden? Pues piden tierras. Pompeyo, perteneciente a la facción Octimate, va al Senado y le pide esto. Y el Senado que le dice, en el pastel contigo no te voy a dar nada. ¿Por qué? Porque Roma está en crisis, porque Roma pues no hay tierras suficientes para darte y bla, 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 bla. Mete un florazo, pues, ¿no? Pompeyo en ese momento pues se siente ofendido, se siente una especie de humillación, pues, ¿no? Porque en cierta forma pues él tiene los laureles correspondientes para convertirse en un gran político. Entonces, solamente lo único que pide son tierras. No le quieren dar, entonces Pompeyo toma la decisión de irse a otra facción. ¿Cuál es la facción que en ese momento estaba? Aparte de los optimates. ¿Cuál es la otra facción? A ver, dímelo. Y en ese momento estaba. Habla. A ver. Los populares. Muy bien. ¿Y quién era
el líder de los populares, pues nada más y nada menos que aquí está, Julio César. Ahí está. Julio César en ese momento estaba allí, jefe, líder de la facción popular, bien, viene de una familia aristocrática muy importante, una familia antigua, líder de los populares, pero con escasos recursos. Y su única manera de ascender o seguir ascendiendo es el prestigio militar. Y para ello, pues tiene que tener un aval, tiene que tener a alguien que lo pueda apoyar. Oh, sorpresa, Pompeyo busca a los populares y los dos deciden unirse para en cierta forma pues conseguir sus objetivos. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Había una persona que tenía ya sea dinero y prestigio militar y que era muy poderosa en esa época y tenía contactos con Julio César. ¿Quién era esa persona? Pues nada más y nada menos que Marcus Craso, que en ese momento había sido pues uno de los personajes más importantes de Roma, porque recuerda, este primer triunvirato se va a dar en el siglo I antes de Cristo, y por ese tiempo pues va a suceder una rebelión muy importante que tú lo has visto en Netflix, que lo has visto en películas. ¿Te acuerdas cómo se llama esa rebelión que Craso apaga, sofoca? Una rebelión que tú recordarás si ya te lo digo el nombre, ¿no? Pero me gustaría saber si alguien ya lo sacó. Una rebelión dentro de Roma. ¿Nadie? Que lo has visto en televisión, que lo has visto ahí en Netflix, también estaba una serie. Ahí está la de Espartaco, así es. La rebelión de los esclavos, la rebelión de Espartaco. En ese momento, Craso había obtenido ese prestigio militar, ya era el hombre más rico de Roma y con Espartaco obtiene el prestigio militar. Pero ¿qué pasaba con Craso? Craso pues tenía algunos clientes en Asia que estaban siendo perjudicados por las rutas o por la competencia de las rutas. Entonces, este primer triunvirato con Craso va a tratar de encontrar estas rutas, monopolizar, mejor dicho, para estas personas las rutas comerciales. Entonces, los tres tenían objetivos claros y los tres tenían mucho poder en Roma. Pompeyo, jefe militar, Craso, un poderoso noble con mucho dinero, y Julio César, perteneciente o líder de una facción política. ¿Te das cuenta? Los tres ofrecen algo a cambio de algo. ¿Te has dado cuenta? ¿No es cierto? No es que Julio César por ser bueno vaya, no. No es porque Craso por ser bueno ayude, no. Los tres tienen algo que ofrecer. Pompeyo, el prestigio militar, Craso, la economía, y Julio César, pues, lo político. ¿Te das cuenta? Entonces los tres se van a unir para dar un beneficio en común, para obtener un beneficio. En el caso de Julio César quería algo netamente simple, que era uno, el prestigio militar. ¿Y cómo obtienes el prestigio militar? Pues yendo a la guerra. Pero él, por ser, ¿no es cierto?, una persona de bajos recursos, una persona que solo tenga el liderazgo de una facción política, pues le era muy difícil. Entonces, con la ayuda de Craso y Pompeyo va a obtener, pues, la apertura, pues, ¿no?, de las Galias. Julio César va a tomar la decisión, pues, ¿no?, de irse a las Galias para conquistar y así obtener el prestigio militar. Ahí se va a encontrar pues con los galos, diferentes tribus, entre ellos pues el líder de todos ellos que lo va a unificar pues nada más y nada menos que Vercingetorix, pues no. Y luego está Pompeyo que va a obtener las tierras. Está bien, cuando se forma este primer triunvirato ellos van a hegemonizar Roma y van a obtener esto. Pompeyo por otro lado, como bien estaba diciendo, pues va a obtener las tierras para sus veteranos y Craso a la vez también va a obtener estas rutas, este comercio, pues no. Entonces, este primer triunvirato, aunque en el exterior, pues no, nadie sepa, todos solamente sospechaban sobre esta formación, esta coalición, esto a la larga va a ser muy frágil, pues, ¿no? Este primer triunvirato a la larga se va a demostrar que en realidad pues era una simple unión, una unión para obtener beneficios
y eso duraría muy poco. ¿Por qué? Porque justamente, pues no, nuestro amigo Craso va a ir a una campaña militar en Asia contra los partos y lastimosamente, pues Craso sería asesinado, pues no, asesinado y con ello el primer triunvirato se rescrabajería, pues no, primer triunvirato se rompería. Por eso algunas personas, historiadores lógicamente, pues no, eh, proponen, pues, ¿no? De que en realidad esto no fue un primer triunvirato, esto solamente fue una coalición de poderes, nada más. ¿Por qué? Porque justamente, pues, cuando hay un triunvirato y a la muerte de uno, pues, este triunvirato no se deforma ni se modifica, ni se disuelve, sino más bien encuentran a un reemplazo del que murió. En el caso de Roma, pues, Julio César Pompeyo y Craso a la muerte de Craso, pues no, este triunvirato pues se disuelve. ¿Por qué? Uno, porque Julio César está en las Galias, conquistando y justamente cosechando pues no lo que es su prestigio militar. Mientras que Pompeyo en ese momento se queda en Roma ejerciendo un poder, ¿no es cierto? Ya prácticamente un militar veterano, un general veterano, y se va a ir acercando poco a poco a los optimates. ¿Está bien? Entonces, a la muerte de Craso, pues los optimates, que son los senadores en ese momento, incentivan a Pompeyo a tomar las riendas de Roma. ¿No? El hombre más poderoso en ese momento de Roma. Por eso se dice pues de que Pompeyo fue en algunos casos el primer emperador. ¿Por qué? Porque justamente pues Pompeyo se le va a ir, el Senado le va a ir dando títulos. El caso de cónsul vitalicio, el caso de dictador, les va dando pues políticos y poderes bastante importantes a Pompeyo. En ese momento Julio César se va a enterar de las maniobras que está haciendo Pompeyo en ese momento y Julio César pues ya conquistada las Galias va a decidir pues marchar hacia Roma para poder saber pues qué es lo que pasaba, ¿no? Pompeyo en ese momento pues ya incentivado por los senadores decide en cierta forma pues eh, convertirse en la autoridad única de Roma. Por eso al ver esto, pues decide en cierta forma pasar el Rubicón, ¿no es cierto?, que es la frontera natural de Roma, y eso trae como consecuencia la Segunda Guerra Civil entre Julio César y Pompeyo. Y es donde se va a dar pues la denominada Batalla de Farsalia, en el cual, ¿cierto?, Julio César va a derrotar a Pompeyo, pero Pompeyo no sería asesinado en esta batalla, sino más bien Pompeyo huiría a Egipto, que en ese momento no era provincia, sino más bien un reino cliente de Roma. ¿Está bien? Cuando huye a Egipto se va a encontrar con el rey egipcio y con ella pues su hermana y su esposa, que es la mujer o que era considerada la mujer más hermosa del mundo antiguo. Ya sabes a quién me estoy refiriendo, pues, ¿no? Lo sabes a quién me estoy refiriendo. Se va a encontrar pues Pompeyo con el rey egipcio y con su hermana y esposa, ¿no es cierto? Así es, nada más y nada menos que nuestra amiga Cleo, pues, ¿no? Cleopatra, pues, ¿no? Esta cuestión, pues, va a traer consigo un clima un poco diferente, pues, ¿no? Que norteña de su parte, sí. Recuerda, pues, que en ese tiempo, para poder preservar la dinastía, se casaban, pues, entre ellos, pues, ¿no? Pero recuerda también, pues, ¿no? Que era algo habitual en el mundo antiguo. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Cleo, como una buena mujer, ¿no es cierto?, le dice a su hermano esposo, que feo se siente decir eso, hermano esposo, le dice, pues, oye, mátalo. Tú dirás, ¿y por qué lo quiere matar? Porque justamente Cleo pensaba, ¿no es cierto?, pues que matándolo a Pompeyo iba a obtener el favor de César. Así que incentiva a su hermano a que matara a Pompeyo. Lo llegan a matar, lo decapitan, y cuando llega Julio César, enterado de la muerte de Pompeyo, llora la muerte de Pompeyo, y lo que hace pues es algo que dejará marcado Egipto. ¿Y qué es lo que hace, profe? Pues mata a su rey. Así es. Venga la muerte de Pompeyo y con ello pues
Cleopatra se convierte en reina. Pues por eso después estaremos viendo a Cleopatra como reina. ¿Por qué? Porque justamente realiza eso. Julio César. Se dice pues que Julio César con Cleo tienen un affair, ahí tienen una conexión, pues, ¿no? Dicen también que pudo haber tenido un hijo, disculpa, llamado Cesarión, pero que Julio César nunca lo reconoció en realidad, nunca le reconoció esto a él, y esto pues trajo consigo algo que justamente pues no trayera un malentendido con Marco Antonio también, que va a ser su próximo, su próximo marido, como se dice. Bien, ¿qué más? A ver, ¿qué más? Ah, ya, hasta aquí, ¿hemos entendido? ¿Hemos entendido hasta aquí? ¿Hay alguna preguntita de repente? Tú que eres muy preguntón. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Bien, todo claro, bien, excelente, ahí está. A raíz de la muerte de Pompeyo, pues Julio César queda como la única autoridad de Roma. En este caso, pues se instaura la llamada dictadura de Julio César. Así es. Ahora, eh, Julio César, al convertirse en dictador, pues es una persona, ¿cómo te digo? Cero humildad, ¿ya? Cero humildad. Es una persona bastante ostentosa. ¿Cómo ostentosa, profe? Eh, Hace fiestas, realiza pues algunas peleas en favor a él, se viste como Dios, se deidifica en vida, plasma en el calendario su propio nombre, el mes de julio. Reforma el calendario también. O sea, Julio César, si bien es cierto, durante su dictadura, realizó algunas buenas obras, como las vías, como la reformación del calendario romano que actualmente nosotros tenemos, pero también pues trajo consigo a la percepción de la gente un poder demasiado grande para una persona que fue acusado de tratar de convertirse en rey. Yo te pregunto, oye, ¿y qué tiene de malo de convertirse en rey? ¿Mm? ¿Qué tiene de malo en Roma el tratar de convertirse en rey? ¿Es malo tratar de convertirse en rey en Roma? Porque de eso será acusado Julio César. Julio César se edifica en vida, plasma toda su vida en algunos meses, en algunas cuestiones, pero lo que Roma toma como crimen es el de tratar de convertirse en rey. Tú dirás, profe, porque el poder se concentra, puede ser, pero hay algo más que están omitiendo. ¿Y cuál es eso? Que recuerda que Roma es una república y que antes de ser una república era algo. ¿Qué era antes de ser una república? ¿Mm? ¿Qué era? Una monarquía. Muy bien. ¿Esa monarquía acabó bien? ¿Acabó de la mejor manera esa monarquía? No, pues. Se corrompió, trajo consigo males, trajo consigo una guerra. Entonces, en la cabeza del romano, el tratar de convertirse en rey era algo parecido a un crimen. Era algo que no podía omitir nadie. Entonces, lo que va a suceder, pues, es que se va a producir los llamados idus de marzo, en el cual nuestro amigo Julio César pues sería asesinado por nada más y nada menos que Casio y Bruto, patrocinados, apoyados, ¿por qué? Por el Senado.
y justamente pues tomando como excusa el que Julio César se quería convertir en rey. A la muerte de este señor pues aparecen sus herederos o los que quieren ser sus herederos. Aparecen tres personas. Marco Antonio, cónsul en ese momento, líder romano y caudillo que había pertenecido al ejército de César. Lépido, también perteneciente al ejército de César, jefe de caballería, y nuestro amigo Octavio, heredero de Julio César. No es su hijo, pero es su heredero. Hijo adoptivo, como se le dice. En Roma era normal adoptar a familiares cercanos que no tenían padre ni madre o un sustento. Entonces, en este momento, bueno, antes de convertirse en dictador, Julio César había adoptado a Octavio y lo había convertido en su heredero legítimo. Estas tres personas, informándose, viendo pues que habían matado a Julio César, pues justamente deciden vengarlo matando y sacando el Senado o poniéndole el Senado en jaque mate, porque casi, pues el Senado desaparece, ¿está bien? Casi el Senado desaparece. Esto trae como consecuencia, pues, no de que se forme el llamado segundo triunvirato, que a diferencia del primero, este sí se establece formalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que este primer triunvirato, con la excusa de reconstruir Roma, se va a formar pues como una especie de sistema, ¿vale? En donde Marco Antonio va a obtener la parte de Egipto y la parte de Oriente. Lépido se va a hacer, pues no va a ser parte de la parte africana, y Octavio va a poseer la parte italiana o la parte romana, pues no, la parte se podría hacer con mayor influencia. ¿Está bien? ¿Esto qué trae consigo? Pues esto trae consigo que se dé y se forme este segundo triunvirato. A raíz de eso es que se va a formar la llamada Tercera Guerra Civil. ¿Qué es lo que sucede? En ese momento, pues no, Octavio y Marco Antonio estaban reuniendo los dos poderes. También tenían en realidad poderes muy importantes. A Marco Antonio se había hecho del reino cliente de Egipto, en ese momento Cleopatra, pues no. Con ella se había unido, había estado ganando hegemonía, había estado influencia política. Lépido, por otra parte, se había estancado y sería después depuesto por el propio Octavio, y Octavio dentro de Roma había también ejerciendo poder y ejerciendo influencia, pues, ¿no? Es ahí donde se va a romper este segundo triunvirato, en donde justamente Lépido es descartado de este sistema y solamente quedan dos. Para este momento, pues, los dos, Marco Antonio y Octavio, se hacían acreedor de la herencia de Julio César, por ende el título de dictador, y por esa razón, pues, en cierta forma, cada uno, viendo sus intereses particulares, van a luchar en lo que sería el combate de Accio, el 31 a.C., que traía como resultado la victoria de nada más y nada menos que de Octavio, y con ello, pues, también la formación del llamado Principado, que nosotros lo conocemos normalmente como el inicio del Imperio Romano. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna pregunta? Fácil, sencillo. O de repente aquí hay alguna otra preguntita. ¿Ninguna? No, no hay ninguna. Pregunta, si hay alguna. Cuando Roma conquistaba un dominio, ¿regla con la ley romana o ley local? A ver, esto no sé si lo habré explicado la semana pasada. Hay dos formas en la cual Roma obtiene el dominio mediante la conquista. La primera es en donde conquista un pueblo. Esto se da mayormente en la península, se dio en la península itálica, ¿no? Por eso se llaman los socis. A ver, ¿cómo explico? A ver, Roma, cuando sometía a un pueblo, le daba dos opciones. La primera opción era
eres autónomo, tienes tus propias reglas, tu propio sistema, tu propia política. Siempre te voy a dejar prácticamente autónoma, pero siempre y cuando tú me entregues soldados y economía, dinero. Y la otra opción es, pues, no, yo te doy, te brindo la ciudadanía romana y por ende mi ley, mis reglas van a ejercer sobre esta ciudad, siempre y cuando tú, pues, te voy a dar un beneficio, tú tienes que darme algo a cambio. En este caso, pues, me vas a dar ejércitos, hombres y economía. Así que había dos tipos de formas de conquista. Respetando la autonomía y o otra, pues, si la ciudad quería también, lógicamente, pues, dando, pues, la ciudadanía. En el caso de Grecia, también se va a aplicar lo mismo. Se va a respetar las costumbres, las tradiciones, pero la ley romana sí va a estar impuesta en Grecia. ¿Está bien? Y en muchos lugares sí. Pero normalmente se daban estas dos opciones. Estas dos opciones. No sé si me habrás entendido, Ernesto. ¿Alguna otra consulta de repente? Claro, por eso esto tienes que entenderlo dependiendo del tiempo también, Ernesto. ¿Por qué? Porque cuando Roma era pequeña, cuando Roma solo era península, no era necesario el gobernante, porque tú vas a ver, ¿no? Hay estas dos opciones, pero eso es cuando es pequeña. Oye, pero cuando es grande, ¿qué es lo que sucede? Roma toma la decisión de ¿qué? De crear las denominadas provincias. No sé si recuerdas. Las provincias. Las provincias en donde van a poner a un procónsul y un propretor. No sé si habrás escuchado eso, que son magistrados encargados de ¿qué? De ser gobernantes locales o los gobernantes de provincias. O sea, no sé si te habré confundido más, pero esto tienes que saber identificarlo dependiendo de la época. Cuando Roma es demasiado grande, el gobernante local ya no tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque ahora se clasifica como provincias y se envía a un procónsul, un propretor. Cuando Roma ya es grande, ya pues la ley romana aplica en todo el imperio, pero en algunos lugares pues no, que tienen un poco de autonomía, no. Por eso te digo, una de las cosas en las cuales Roma es muy, pero muy, se podría decir, prestigiosa, es en respetar las culturas. Roma tuvo muy pocas rebeliones, o moderadamente rebeliones, pero no fue mayormente por la cultura, fueron por lo que es el aspecto más bien político, el aspecto esclavista, el aspecto pues superior, porque Roma respetaba las culturas locales, pero hay una cuestión, Roma las respetaba, las dejaba intactas, pero daba a entender algo. Mira, por ejemplo, Roma, ¿a qué dioses adora? A ver, ¿a qué dioses adora Roma? ¿A qué dioses les da su amor, como se dice? Dime algunos, nada más, no es necesario que me digas todos, ¿no? No me vas a decir todos, ¿no? Ni modo, ¿no? A Marte, por ejemplo, pues, ¿no? Bien. Dioses normales, ¿no? Que parecen los griegos, en realidad. Son los griegos, en realidad. Ahora, ¿qué pasa cuando va a Asia? ¿Se encuentra con otro tipo de dioses, sí o no? ¿O no? Se encuentran otro tipo de dioses. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Roma conquista esta región, las conquista, les impone, las adhiere a una provincia, les impone estas dos opciones, ya depende cuál es, pero a nivel cultural las deja intactas. Las deja intactas. Y le dice, muy bien, tú perdiste, respeto tu cultura, pero mi cultura es superior a la tuya. Mi Dios es superior a ti. Yo sé que existe tu Dios, pero mi Dios es superior. ¿Entiendes? No sé si me estás entendiendo. Es decir,
ese carácter de superioridad romana es la que le va a llevar consigo a que surjan rebeliones. Porque ahora ponte, los únicos ciudadanos que hay en Roma son de la península itálica. Entonces, cuando van a las provincias de Asia o de África, los ciudadanos romanos se sienten superiores. ¿Entiendes? No hay una igualdad ciudadana. Eso se va a dar todavía con Caracalla, dice en el Bajo Imperio todavía. Entonces, por esa razón es que Roma, por eso te digo, tienes que saber identificar cuando Roma es península y cuando Roma es imperio. Porque tú recuerdas, pues, el imperio romano no empieza con cuando salen los emperadores, sino empieza cuando es la república. Cuando es península, Ernesto, ya para darte un poquito, pues, ¿no? Cuando es península, cuando está en plena expansión, Roma sí da dos opciones: autonomía política o ciudadanía. Cuando ya se expande fuera del imperio, disculpa, de la península, estamos viendo ya la creación de provincias en las cuales la ley romana se aplica para todos, pero no la ciudadanía. ¿Está bien? Solamente lo que te estoy explicando, la superioridad ciudadana romana, la superioridad cultural. Eso nada más es lo que produce en cierta forma. Porque, por ejemplo, te doy un datito. En Esparta, cuando fue conquistada, fue tomada por Roma, Roma le encantaba ir a Esparta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en Esparta se hacían, pues, todavía se hacía practicando de la égoge, así como tú lo escuchas. Ese entrenamiento bastante fuerte de los espartanos se seguía aplicando. Y Roma nunca lo sacó, porque les gustaba. Pero sí, tenía en claro que su cultura era superior a la espartana. ¿Entiendes? La ego se hacía ese acto del niño de robar al santuario de las diosas en Esparta, era algo muy, muy afanado, hasta turistas romanos iban a verlo. Entonces, la cultura se respetaba. Ahora, se aplicó leyes locales, reglas locales, reglas romanas en esto, sí, de hecho, se aplicaron. Se aplicaron. ¿Entendiste, Ernesto? Más o menos. ¿Alguna otra pregunta de repente? Más o menos, dice. Porque ahí vi, a ver, vamos a leer bien tu pregunta, porque ahí vi que regían con reglas locales para evitar las rebeliones por agredir a la cultura local. No, en realidad nunca agredían. Bien, continuamos entonces. Ahí está. Esto ya vimos, esto también. La pantalla de combate de Accio, en donde Cleopatra es... Bueno, toma un venenito, creo, si me equivoco. Y Octavio sale vencedor. Veamos. Y esto trae como consecuencia nada más y nada menos que el Principado de Octavio. ¿Por qué se llama Principado y no Imperio? Porque tenemos que encontrar algo aquí. ¿Tú cómo? ¿Cuál es la... Vamos a empezar por lo básico. Nosotros le llamamos imperio al Roma porque justamente pues es una conglomeración de varios reinos, de varias ciudades, de varios caminos, ¿no es cierto? Para nuestra concepción, ahí empieza el imperio. Pero ¿qué es lo que sucede? El imperio ya había empezado hace mucho tiempo, ¿ya? Y también en Roma, recuerda, el imperium no era un título, disculpa, no era como nosotros lo concebimos actualmente. El poder de imperium era algo que en Roma ocurría desde la República, ¿o no te acuerdas? La asamblea curial da dos normas, la potestas y el imperium. El imperium se les daba a los cónsules, a los que manejaban el ejército. Entonces, la categoría de imperium ya era justamente, pues, parte de la esencia de la ciudadanía romana, así que no era necesario. Ahora, ¿por qué principado y no monarquía? Ahí está la respuesta. Porque monarquía era algo que los romanos concebían como algo maligno, como algo malo. Entonces lo que va a hacer Octavio, lógicamente, pues es crear, ¿qué cosa?
crear el principado, que como bien dice Ernesto, significa primer ciudadano o primero de los ciudadanos. ¿Sabe? Con ello, lógicamente, pues no se hace el cargo de rey o monarca, sino más bien se hace con el cargo de príncipe. ¿Está bien? Príncipe. Y eso trae consigo, pues, que los romanos identifiquen, pues, algo que ya no es una monarquía, pues, ¿no? Pero nosotros bien sabemos, pues, de que esto se va transformando poco a poco en una autarquía. A ver, y es ahí donde Octavio se convierte en Imperator Caesar Augustus. Aquí un datito extra para que lo tengas presente, y es algo cultural en realidad, pues, ¿no? De esta palabrita príncipe, pues lógicamente se va a dar consigo la palabra de príncipe, ¿no es cierto? Porque hasta ese momento no existían los príncipes, que va a ser pues el primer ciudadano, y también pues de la palabra Caesar, viene de la palabra César, se van a crear dos títulos muy importantes en la Edad Moderna. ¿Sabes cómo se llama el título del rey ruso o del emperador ruso? El título del emperador ruso. ¿Saben cómo se llama? Emperador ruso. ¿Nadie? Uy, 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 estamos bajitos, ¿ah? Estamos bajitos. El llamado zar ruso. Así es, muy bien, Avi. Caesar, Caesar, de allí viene la palabra zar. ¿Y cómo se llama el emperador, o cómo se llama el título del emperador alemán? Ahora sí, lo acaban de decir. ¿Cómo se llama el título del emperador alemán? Hace poco lo acaba de decir. El Kaiser, así es. Viene de Caesar también. Kaiser, Caesar. Son cositas, datitos, que te pueden servir, ¿no es cierto? De repente, no sabes qué puede venir el examen de admisión. No puede venir. Así que te lo doy mejor. Mejor que te sobre a que te falte, como se dice. Pues no. Así que ahí está. Eso trae consigo lo que nosotros denominamos el Principado de Octavio. Este Principado de Octavio va a ser, considerado como la paz de Augusto. La paz de Augusto. ¿Por qué? Porque durante esta época, pues, Roma va a experimentar un periodo de estabilidad política y esplendor cultural. ¿Cuál es uno de los principales problemas que quejaba la República durante esta crisis? A ver, te pregunto, ya de lo que hemos visto anteriormente, ¿cuál es uno de los problemas que aquejaba la República durante esta época? ¿Te acuerdas? ¿Sabes? ¿Qué problema quejaba la República en ese momento? Desigualdad, muy bien, pero hay algo más. Si te das cuenta, el primer, segundo triunvirato, la primera, segunda, tercera guerra civil tienen una característica en común, que fue ocasionado por ¿quiénes? Fue ocasionado por ¿quiénes? Por caudillos, muy bien, excelente, muy bien. Fue ocasionado por jefes, por generales, excelente. Ellos tienen demasiado poder. Entonces, si la paz de Augusto fue un periodo de estabilidad, ¿qué crees que hizo Augusto para poder detener a estos caudillos? Muy fácil. Le quitó los poderes. ¿Qué hizo? Que todas las legiones que en ese momento existían en Roma le juraran lealtad al emperador, quitándose de encima a esos caudillos que posiblemente en un futuro pudieran darle pues una especie de problema. Nombrando o quedándose con el poder de él, pues él mismo nombrar a sus generales. ¿Está bien? Agripa, por ejemplo, el padre de Calígula, si no me equivoco, Nerón. Calígula, creo. Entonces te das cuenta allí. ¿Qué más? Este señor de aquí va a crear dos tipos de provincias, en la cual yo quiero que entiendas, analices, ahorita porque te voy a hacer una pregunta. Va a crear dos tipos de provincias nuestro amigo Augusto. Las provincias imperiales y las provincias senatoriales.
En el caso de las provincias imperiales, vamos a ver, por ejemplo, pues, ¿no? Que Roma va a ser dividida, pues, entre las provincias que tienen mayor capacidad militar y mayor influencia política, se les va a dar ¿a quién? Al emperador. A esas se les va a dar, se les va a llamar provincias imperiales. ¿Y cuáles son las provincias senatoriales? Las provincias que tienen muy poco poder y son pacificadas. Con eso te das cuenta de algo, que el Imperio Romano existen dos poderes. Existen dos poderes en el Imperio Romano en ese momento. Están luchando entre ellos. ¿Cuáles son esos dos poderes? ¿Cuáles son esos dos poderes? ¿Nadie? Uy, lo acabo de decir. ¿Eh? En el Imperio Romano, durante Augusto, van a existir las provincias senatoriales y las provincias imperiales. Esto da a entender que Roma, aunque está en un periodo de estabilidad, existen dos poderes que están luchando para no desaparecer. ¿Cuáles son esos dos poderes? ¿Nadie? Chicos, son los de los senadores y el propio emperador. Aunque tú no lo creas, durante esta época y posteriores, el emperador no es la única autoridad. Hay un ente que lo regula, hay un ente que es también poderoso y que trata de detener. Nosotros cometemos el error de siempre decir, profe, Imperio Romano, el emperador es el que manda. No. Aquí el emperador tiene un pequeño problema, que hay un senado que lo está molestando, que tiene poder. Y por esa razón, pues que Augusto, o después los emperadores tratan en cierta forma de quitarle o ir quitándole poder al Senado. ¿Está bien? Se crea la llamada Guardia Pretoriana también, que es pues no una especie de policía romana que tiene dos funciones. Uno, proteger la ciudad romana y dos, proteger al emperador. Es como decir la guardia personal del emperador. Lealtad 100% pura al emperador. Para los que han visto Game of Thrones son pues el ejército dorado, las capas doradas, pues, ¿no? Ahí está, las capas blancas, disculpen. La paz de Augusto, por ejemplo, también pues se va a dar, como se dice, no solamente una estabilidad política, sino también una estabilidad cultural. En este caso va a salir Cayo Silnio Mecenas, que va a encontrar pues a Virgilio y a Horacio, oradores, historiadores, literatos muy importantes. Por esa razón que en la época del Renacimiento se va a tomar a este señor Mecenas como nombre para los que son considerados patrocinadores de los artistas. ¿Está bien? Eso es muy importante. Es también parte de la cultura moderna de Europa. ¿Está bien? Entonces, lógicamente podemos ver aquí pues que Augusto, de una u otra forma, realiza un periodo muy, pero muy importante que le da un respiro en Roma para los problemas venideros que se van a observar después. Una de las características del Alto Imperio es que está dividido por dinastías. La primera de todas es la dinastía Julio-Claudia, en la cual pues vamos a ver a Tiberio, a Calígula, a Claudio, a Nerón, pues, ¿no? Que son muy importantes. No sé si habrás visto, hubo el año pasado, si no me equivoco, o este año, fue a principios de este año, salió una serie llamada en Netflix Bárbaros. ¿Lo han visto? ¿Han visto la serie en Netflix Bárbaros? Ustedes no ven series históricas, qué feo. ¿Eh? Te recomiendo que la veas. ¿Por qué? Porque va a pasar en esta época. ¿Qué sucede en esta cuestión? Mira, durante esa época había muchos pueblos, tribus bárbaras. ¿Está bien? Bárbaros no porque sean violentos, sino porque su tecnología o su forma de vivir es muy arcaica y para los romanos eran consideradas, pues, no, bárbaros, pues, ¿no? Entonces lo que hace nuestro amigo, lo están haciendo nuestros amigos aquí,
es en cierta forma pues tener un control sobre esos lugares. Ahí es donde va a suceder la gran masacre romana. Una de las tragedias romanas más importantes en donde se van a perder 3 legiones. Te recomiendo que veas esa serie porque se van a perder 3 legiones. La legión número 18, 10, no, disculpa, 17, 18 y 20. 3 legiones, así es, los emboscaron. El responsable de esta derrota fue Arminio, pues, ¿no? Y esto va a traer consigo, pues, ¿no? De que pierdan ojo, mira, 3 legiones. Ni una guerra había hecho que Roma perdiera 3 legiones. Y una emboscada en la parte de, en este caso fue Alemania, si no me equivoco, parte de Suiza, toda esa partecita, fueron emboscados y fueron derrotados durante Augusto. Depusieron al general romano luego, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza así es. Perdieron 3 legiones, las 3 águilas. Muchos de los soldados fueron reducidos a la categoría de esclavos. Ahorita no me acuerdo cómo se llama la batalla, discúlpame, ¿está bien? Y eso trajo consigo pues un debilitamiento tremendo a la moral romana, porque Roma era una potencia, pero a nivel moral pues era Perú contra Chile, por así decirlo, pues para poder darte una explicación mejor. Era Perú contra Chile, ¿no? Entonces Roma estaba prácticamente devastada moralmente. El que se va a encargar de la pacificación de estos lugares sería nada más y nada menos que Tiberio. ¿Está bien? Tiberio. Luego está pues Calígula, que es un loquito. Yo le llamo a esta dinastía la dinastía de los loquitos. ¿Por qué? Porque Calígula, pues aquí está. Calígula es un personaje, un emperador esquizofrénico, algunos lo ponen, ¿no? Un personaje que era normal al principio, como dicen, era normal, era alguien pues, una persona que tomaba buenas decisiones. Pero ¿qué pasó? Calígula, al igual que Nerón, empiezan a tener paranoia. ¿Por qué? Porque aquí justamente hay un poder que los está acosando. ¿Cuál es el poder? El poder del Senado. El Senado te dije que era otro poder del imperio. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando un emperador trataba de quitarle poderes al Senado, el Senado reaccionaba. Reaccionaba pues de una manera violenta. Entonces, muchos de estos emperadores van a tratar de cortarle y el Senado los va a asesinar. En el caso de Calígula, por ejemplo, el Senado va a incitar a la Guardia Pretoriana a que lo mate. Y lo va a matar. Y lo va a matar. Entonces, Calígula en este momento pues se vuelve paranoico por las constantes problemas que hay con el Senado. Y se dice pues, ¿no? De que empieza a tomar decisiones bastante malas, y esto los lleva pues a que su propia guardia personal pues lo asesine. Luego está nuestro amigo Claudio, que es el que tiene mayor renombre de esta dinastía, se podría decir, porque este señor de aquí pues realiza la conquista de un lugar en el norte, que es pues no las llamadas islas, bueno, las islas británicas. ¿Está bien? Así es, Britania. Claudio es el que va a tomar, siendo cojo, este es el emperador con un lisiado, se podría decir, hace una expansión, una anexión después de varios años en realidad, donde se hacían pequeñas anexiones, pequeños pueblos. En este caso Claudio va a realizar esto. Me olvidaba de algo muy importante. Con Augusto y Tiberio se van a crear las llamadas limes. ¿Qué son las limes? Son las fronteras romanas, ¿está bien? Que luego se va a escuchar mucho. Y luego está Nerón. Nerón que pues incendia Roma y realiza la primera persecución de cristianos, ¿está bien? Primera persecución de cristianos, en la cual pues también muere asesinado, y empieza el año de los 4 emperadores, nada más y nada menos que Galba, Otón, Vitelio, siempre me olvido de ese señor, y
Vespasiano, que al final Vespasiano logra hacerse con el poder y durante sus gobiernos, porque justamente Vespasiano va a tener como coemperadores a sus hijos, en este caso pues estamos hablando de Domiciano, pues, ¿no? Van a tener, pues, ¿no? Lógicamente, como emperadores con Tito y Domiciano, y esto realiza, pues, obras o momentos muy importantes que van a ser, pues, recordados, como el caso, pues, ¿no? Por ejemplo, la construcción del Coliseo Romano, ¿está bien? La construcción del Coliseo Romano, que es pues el lugar en donde se realizan, ¿no? Este, ¿Cómo se dice esto? Se realizan las grandes fiestas, las grandes, ¿cómo se? Bueno, los grandes acontecimientos, se realizan batallas en realidad en estos lugares. Se da la rebelión de los judíos, también ahí está, la rebelión de los judíos, la rebelión de los judíos en la cual pues no se va a traer consigo pues una cuestión religiosa muy importante va a suceder durante esta época. Y ahorita te lo voy a explicar, no te preocupes. Se va a dar también, a ver qué más había, se va a dar pues la erupción del volcán Vesubio también, muy importante, porque justamente pues ¿cómo se dice esto? Eh, Traería consigo la destrucción de una de las ciudades más, pero más importantes del Imperio Romano. ¿Crees pues no nada más y nada menos que Pompeya, disculpa, Pompeya. Y esto trae consigo, pues, no lo que vendría a ser nada más y nada menos que la destrucción de esta ciudad y la decadencia económica. ¿Está bien? La decadencia económica de Roma, porque justamente esto trae consigo, pues, no todo este proceso. ¿Está bien? Vamos a ver. Y luego está la más importante de todas, que es la segunda persecución de cristianos. Ahora, ¿quién hizo la segunda persecución de cristianos? Me preguntan en el chat. A ver, lo hizo Tito. ¿Está bien? Tito, Tito, no me acuerdo si será Flavio en realidad. ¿Está bien? Pero normalmente, pues por ser dinastía Flavia, lógicamente su Tito es Flavio. Pero ahora, ¿qué es lo que sucede? Esta segunda persecución, al igual que la de Nerón, fue una persecución bastante importante, pero que también pasó a las dinastías, al emperador siguiente. Es decir, normalmente nosotros pensamos, ah, profe, ¿quién lo hizo? Ya, este lo hizo, bien, pero nos olvidamos de algo, que también a la siguiente generación esta persecución también se da. Entonces, hay que entender esa partecita. ¿También? Si bien es cierto, Tito lo hizo, Tito de acá, nuestro amigo, disculpa, Domiciano también. ¿Está bien? Entonces, hay que entender esa partecita. Vespasiano tiene también esa herencia por parte de Nerón, aunque tú no lo creas. Así que ahí vemos, pues, ¿no? De que por eso lo pongo en toda esta dinastía. Por eso lo pongo en toda esta dinastía. Lógicamente, pues, la rebelión de los judíos se va a dar durante época de Vespasiano, durante Tito, el Coliseo Romano sí con Vespasiano. La erupción del volcán Vesubio se va a dar en la época de Tito y las reproducciones les van a caer a consecuencias a Domiciano. Entonces, por esa razón, los pongo, mejor dicho, en toda esta dinastía. ¿Está bien? Ahora, la pregunta recae en lo siguiente. ¿Por qué es que perseguían a los cristianos? A ver, yo te pregunto, ¿por qué crees que perseguían a los cristianos? ¿Por qué crees que perseguían a los cristianos? ¿Por temor a ser depuesto el emperador? ¿Por la llegada del rey de reyes? No, nada de eso. ¿Eh? Están ahí, no soplen tan temprano. ¿Eh? Están en drogas ustedes, creo. ¿Eh?
por no hacer sacrificios al emperador, no pagar impuestos. Ah, están ahí ya, ustedes están en trance ahorita, creo, ¿no? Están mucho San Pedro, están haciendo ya. Sí, 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 mucho San Pedro, mucho San Pedro. ¿Ah? Hay algo que debes entender. Mira, y luego te lo voy a hacer como un ejemplo para que lo entiendas. ¿Ya? Eh, si te digo religión, por ejemplo, te digo Amón, Anubis, Ra, ¿a qué cultura pertenecen? Egipcios, muy bien. Si te digo Zeus, te digo Afrodita, Hera, Ares, griegos, muy bien. Si te digo Iyapá, te digo Huiracocha, ¿no es cierto? ¿A qué lugar pertenece? Iyapá, Huiracocha, ¿a quién pertenece? Nadie. Incas, Perú, muy bien, excelente. Si te digo Enlil, ¿no es cierto? Enlil, en Marduk, ¿a qué? ¿Qué dioses son? Babilonia, Mesopotamia, ¿no es cierto? Mesopotamia. Listo. Y si te digo Dios, Espíritu Santo, ya, pero los cristianos son una cultura, judíos. Una cosa es cristianos y otra cosa es judíos. ¿Eh? Ala, pedime, ¿dónde pertenecen? ¿Nada? Pucha, madre, no sabes. No, es que no sepas, chicos, sino es que no tienen. Los judíos, profe, Jerusalén, esos son los judíos, que no son iguales a los católicos o a los cristianos. Si nosotros hablamos de Dios, de todos ellos no tienen lugar de origen. Por lo tanto, te darás cuenta que al no tener origen, pues se pueden enraizar en cualquier persona. A eso es lo que tenían los romanos miedo. Miedo a que pudieran enraizarse en la cultura romana y pudieran sacarlo. ¿Es una religión de la nada? No, no es una religión de la nada. Es una religión que proviene de una cultura que ya desapareció, que no tiene origen, que son los hebreos, que lógicamente pues tenían su foco en lo que es Jerusalén, todo eso. Pero oye, dime, ahí están los judíos, pues. Ahí pertenecen los judíos. ¿Perseguían a los judíos? No, pero hubo guerras durante la dinastía Flavias, hubo primera, segunda guerra judeo-romana. Hubieron guerras contra los judíos también. O sea, te das cuenta de que por eso los romanos le tenían miedo, no porque no querían pagar impuestos, no por eso, sino porque al ser una religión que no tiene una región establecida o un foco de región, se puede enraizar en muchos lugares. Y es por eso que tú te das cuenta, pues, ¿no? Que la religión católica cristiana existe en Europa, existe en América, existe en África, existe en Asia. ¿Por qué? Porque al no tener un foco solamente, pues, se expande a diferentes lugares. ¿Entiendes? A eso es lo que tenían miedo los romanos. Y por esa razón es que los perseguían y los perseguían y los perseguían. ¿Me entiendes o no entiendes? Esa partecita. Es algo muy importante que de repente tú dirás, profe, no sé, no le creo. Piénsalo bien, analízalo bien lo que te he dicho y te vas a dar cuenta que es cierto. ¿Está bien? Yo también al principio cuando leí el libro que me dio eso, pues no, que es un libro muy bonito. En este caso estamos hablando del libro de SPQR, Mary Beard, ¿está bien? Una autora muy importante. Nos habla sobre esta persecución, pues, ¿no? Obviamente, pues al principio dices, no, ¿cómo puede ser posible esto? Pero sí, después dices, ah, sí, es cierto, ¿no? ¿Qué más? Luego está pues el año de este año de los cuatro emperadores, ¿está bien? Luego de nuestro amigo, ¿cómo se dice este señor? Domiciano, viene el año de los cinco emperadores, en la cual pues se va a instaurar la dinastía Antonina, en el cual, por ejemplo, vemos al primer emperador no italiano. En este caso estamos hablando de Trajano, que va a traer la máxima expansión, llegando hasta Mesopotamia y trayendo consigo las máximas fronteras del imperio. Luego está Adriano,
que va a construir una limes en Britania, ¿no es cierto? Lógicamente la construcción de murallas y en lo que es el edicto perpetuo, la recopilación de leyes romanas. Luego está Antonino Pío, disculpa, que va a hacer reformas en el ejército, reformas en el aspecto social también. Y por último está nuestro amigo Marco Aurelio, que va a traer consigo la primera guerra contra los germanos y va a ser considerado el rey filósofo. Toda esta dinastía va a ser considerada dinastía antonina y a la vez también pues sería considerada la dinastía de los Optimus. No es que sea un Transformers, ¿está bien? Sino es que esta dinastía va a tener la característica de ser elegida, ¿sí? A diferencia de los demás, ¿no es cierto? Que es por parentesco y la capacidad de poder, solamente por ser su padre o nieto o un sobrino lejano, un sobrino cercano, disculpa, pueden ser elegidos. En el caso de la dinastía antonina, van a ser, en cierta forma, pues, elegidos por su capacidad de gobierno. ¿Está bien? Algunos de ellos serían cogobernadores durante el gobierno del emperador y así demostrarían la capacidad de poder gobernar o tener la capacidad de gobernar. Por eso esta dinastía es muy importante y a la vez también la más prestigiosa de Roma. Luego está Cómodo, que es el emperador que va a morir asesinado y que va a romper con esta dinastía. Luego está pues el año de los 5 emperadores, aquí está, ya lo hemos visto, brevemente. Y luego está la dinastía Severa. En esta vamos a ver a Septimio Severo, que va a tomar la decisión, o la peor decisión del mundo, de ceder el poder ante el ejército. ¿Qué quiere decir esto? De lo que había hecho Augusto, de quitarle el poder a los caudillos, ahora Septimio le está devolviendo ese poder. Y tú sabes que cuando le devuelves el poder a los caudillos, al principio están normales, pero pasa el tiempo y esto trae consigo problemas que va a acarrear luego Roma en la llamada anarquía militar. Y por último está Caracalla, que este señor, pues, uno de sus acontecimientos más importantes, otorga la ciudadanía romana a todos los hombres del imperio. Esto, junto al devolver el poder ante el ejército, van a traer, pues, una consecuencia garrafal, que es la llamada anarquía militar. ¿Por qué? Porque al ser considerados todos ciudadanos, todos pueden reclamar el trono. Todos, al ser ciudadanos, tienen un derecho. Y al devolverlo también a todos los caudillos, pues eso también trae consigo pues un malestar, que trae y que produce pues un aproximado de 50 años en la cual se van a estar sacando y entrando emperadores tras uno, tras otro, tras uno, tras otro. En algunos casos el imperio se va a fraccionar en dos, hasta en tres entidades independientes, pero al final, pues, lógicamente se van a volver a juntar, ¿cierto? En este caso, pues, en la anarquía militar también no solo vemos la amenaza de los caudillos, sino también, pues, la crisis económica que ya estaba produciéndose por la gran demografía que tiene Roma y también pues por los problemas sociales que en ese momento quejaba y también pues no algunos problemas políticos que ya se pueden deducir, disculpa, que son producto de esta anarquía. Pues. Entonces Roma no la pasaba nada bien y aquí hay que añadir también el problema exterior, que es que ya bárbaros, pueblos, estaban llegando a las líneas, a las fronteras romanas, y esto traía consigo, pues, ya una presión, ya sea fiscal, una presión militar, que Roma, por culpa de esta crisis, ya no tenía la capacidad de remediar, en cierta forma. La caída de Roma políticamente fue por culpa de la dinastía Severa. En realidad, la caída de Roma, sí. Muchos tienen la opinión de que la dinastía Severa fue la más débil, producto de que ya tenía un antecedente bastante débil también, no eran tan manejables, no eran muy manejables. Pero para no echarle la culpa a la dinastía Severa, podemos decir pues que la caída de Roma ya empieza desde la anarquía militar, ¿no? Ahora, si quieres ser drástico y quieres ser bien molestoso, pues no, dinastía Severa. Y aunque eso sí te apoyo, porque en alguna forma pues la dinastía Severa fue la que promulgó algunas leyes que trajeron consigo la caída de Roma. Es más, hay uno más que no sé si habrás escuchado. Su nombre es medio complicado. Heliogobalo. Heliogobalo.
que es el que da, hace temblar el culto religioso en Roma, porque justamente Heliogobalo Helio viene de la palabra sol. ¿Y cuál es la cultura que tiene el sol como una de las deidades más importantes? Habla. ¿Cuál es la cultura que tiene al sol? Los egipcios. Así es, el Heliogobalo trata de imponer una religión extranjera en Roma, que junto a los cristianos hacen presión también. Eso también trae una crisis, aunque no lo creas. Profe, ¿bajo qué razón se dio el poder a los caudillos? Recuerda que justamente, pues, no, el año de los 5 emperadores son 5 comandantes que se están peleando. ¿Está bien? Por lo que disculpa, aquí en Cómodo, ¿no es cierto? Cuando muere Cómodo, hay 5 emperadores que se están peleando. Pertinax, Didio, Pesquenio, Clodio y Septimio. Entonces, lo que pasa es que ya esta no era la primera vez que se peleaban porque no había descendencia. Ya había pasado el año de los 4 emperadores también. Entonces, lo que sucedió es que Roma estaba pasando ya. Antes, por ejemplo, en el siglo I, siglo II después de Cristo, no se sentía la presión fiscal, la presión social, producto de estas guerras internas. Porque Roma estaba en un esplendor, tenía mucho dinero. Pero fue pasando el tiempo en donde este dinero, esta capacidad económica, fue decayendo. Entonces, cuando ya había guerras internas, ya esto le afectaba bastante a Roma. Por eso te digo que este problema no solo viene desde la dinastía Severa, sino viene de mucho antes en realidad, por los malos manejos, por los despilfarros de dinero y por no saber administrar el imperio. Entonces, esta presión fiscal ya hubo afectando bastante y esto trajo como consecuencia de pues, que Septimio, que ya tenía en cierta forma bajo su hombro la crisis económica, la crisis social que existía, va a tomar la decisión de devolver a los caudillos, de devolver el poder a los ejércitos, mejor dicho, porque ese es el verdadero nombre. ¿Para qué? Para que le ayuden a pacificar el imperio que ya en ese momento tenían varias rebeliones producto de esta crisis. ¿Entiendes? Además, aquí añádele algo más, esto es lo que me estaba olvidando, que es pues, ¿no?, que durante estas épocas va a empezar un pequeño cambio geográfico, un pequeño cambio ambiental. Ah, eso no sabías. Roma sufre un pequeño cambio ambiental, en la cual, pues, ¿no?, la producción de vino, la producción de la agricultura se ve empobrecida. Empiezan a aparecer pestes, ¿no es cierto? Y peor aún, uno de los ríos principales, en este caso, pues, en el extranjero, que vendría a ser el Nilo, ya traía muy poco limo, un poco fertilizante, por este cambio ambiental que había. Entonces, fue un mal año, fue un año de tomar decisiones arriesgadas, lo tomaron, pero esas decisiones a la larga trajeron como consecuencia, pues, ¿no?, de que este imperio tambaleara tan fuerte que de por sí ya estaba prevista su muerte, pero al menos se salvó una parte, ¿no? En el caso de Diocleciano, vamos a ver que realiza la tetrarquía para poder mantener la paz dentro del imperio después de una anarquía, ¿no es cierto? Diocleciano crea, pues, no, lo que es los 2 Augustos y los 2 Césares, con el objetivo de, ¿cómo se dice esto?, de pacificar el imperio. ¿Está bien? Se va a dar la última persecución de cristianos hasta la llegada de Constantino, en la cual pues este señor crea una de las ciudades más importantes de Roma, que sería Constantinopla, y que sería la nueva capital del imperio, porque Roma en ese momento ya no tenía una estrategia económica, una estrategia política, y se necesitaba una nueva ciudad. Se va a promulgar el edicto del Vila, que es el edicto en la cual se le va a dar tolerancia religiosa a los cristianos. ¿Está bien? Aquí ya los cristianos ya no serían perseguidos. Ojo, no solamente a los cristianos, sino a diferentes religiones también. Y luego está pues Teodosio, que este sería el responsable de la caída del imperio. ¿Por qué? Porque en vez de mantener unificado el imperio, lo va a dividir en 2 entidades. Uno para su hijo Honorio y otro para su hijo Arcadio. Aparte, lógicamente, de promulgar el edicto de Tesalónica, que, bueno, da que pone al cristianismo como religión oficial del imperio. ¿Por qué digo? ¿Por qué he pasado estos 2 emperadores anteriores y he pasado a Teodosio rápidamente?
Porque justamente uno es el tiempo y otro porque te quiero explicar acá rápidamente. El Imperio Romano de Occidente y de Oriente van a ser divididos por Teodosio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué cae el Imperio de Occidente y el Imperio de Oriente no? Porque uno, el Imperio de Occidente había pasado su época de esplendor, su estrategia económica era muy baja, la ciudad no era tan poderosa, sus territorios eran muy difíciles de controlar y necesitaba el imperio de Occidente a Oriente, o sea, necesitaba que estén juntos para que sobreviva el imperio. Cuando Teodosio lo rompe, lo divide en dos, el imperio de Occidente se queda sin dinero, se queda sin nada, mientras que el de Oriente se queda con todo. ¿Por qué? Porque aquí pasan la ruta de la seda, la ruta de las especias, todas las rutas comerciales pasan por aquí para llegar a este lugar. ¿Y qué tiene que pagar? Tiene que pagar el Imperio de Oriente. Y eso trae consigo una ganancia tremenda. Cuando llega al Imperio de Occidente solamente es el comprador, nada más, no se beneficia. Entonces, esto trae como consecuencia, pues, no de que al dividir Teodosio el imperio, pues, traiga consigo, pues, un, una pesada carga, aparte de todas estas crisis que había, al imperio de Occidente. Desde ese momento ya prácticamente los historiadores dicen pues que este imperio ya no iba a sobrevivir ni 50 años más. Y tuvieron razón en realidad. Por el 476, ni bien pasó pues algo de 75 años, 80 años, ponle, se va a caer el imperio pues con el último emperador Rómulo Augustulo por Odoacro, el rey de los Érulos. ¿Saben? Que va a hacer caer al imperio romano de Occidente. Pues, ¿no? Ojo, si bien cierto, el emperador ya no aparece, todas estas personas que están dentro del imperio todavía piensan que siguen unificados. Hasta justamente los reinos germánicos. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí, chicos? Nos ha ganado el tiempo, por eso he tratado de completar la clase. Hay muchas en realidad, Renato. Está bárbaros, está vikingos, está ¿cómo se llama esta? Hay una en Netflix que es la Segunda Guerra Mundial en color, también muy recomendada. A mí me gusta ver esas series, pues aprendo algo, aunque sea, aprendo algo. Sabes que siempre es bueno aprender algo. Bien, chicos, la próxima semana los vemos, son 10:01. ¿Algún testimonio de que existió Jesús, aparte de la Biblia? Jesús, para dejarte con la duda, es el primer comunista que existe. Y es un primer filósofo muy importante. Jesús es un filósofo, aunque tú no lo creas. ¿Eh? Y Jesús también es un primer comunista. Ya que está de moda todo esto, ¿por qué? Porque profesa la unión, la paz, ¿no es cierto? La igualdad. ¿Está bien? Por esa razón es que Jesús es considerado de esa forma. Pues. Muchos dirán, profe, pero es cristiano, es religión. Y si existió y le quitas lo mágico a Jesús, ¿qué queda? Una persona que maneja muy buena la oratoria, que te sabe convencer. ¿Está bien? Si quitas lo mágico, lo religioso. Pues. Por eso es bueno que tú analices bien las cosas. Bien, chicos, hasta la próxima semana. Son 10:02. No quiero molestarte para tu siguiente curso. Así que la próxima semana, si tienes alguna pregunta, me la puedes hacer. No hay ningún problema. Hasta la próxima semana. Gracias, chicos.